Asuntos Constitucionales del presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores entre 1994 y 1997, asesor del gobierno de Tlaxcala del 2001 al 2004, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal en 2007 y magistrado en ese mismo órgano hasta el 2010, entre otros cargos públicos. Entre otras obras ha publicado los siguientes libros: Teoría Constitucional, El Sistema Político Mexicano, Democracia y Cambio Estructural, La Teoría del Rombo, Ingeniería Constitucional del Sistema Político Democrático, El Control de la Constitucionalidad en el Derecho Comparado, El Sistema Político Mexicano, Legitimidad Electoral y Control del Poder Político, La Constitución Mexicana del siglo XXI, Proyecto de Constitución, Cómo transformar el sistema político sin reformar el Estado social, 10 estudios antidogmáticos sobre el sistema constitucional mexicano y fundamentos teóricos del control de la constitucionalidad. Sin más preámbulo, lo dejamos con el doctor Miguel Cullen Andrade con la conferencia titulada Los tratados internacionales en el sistema constitucional mexicano, problemática jurídica y jurisprudencial. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia para esta plática, la invitación de esta universidad para estar con ustedes el día de hoy, particularmente al maestro Ian Guadarrama, que me hizo el favor de incluir en este grupo de ponentes, y con un tema que está directamente ligado con el que ustedes acaban de escuchar en la brillantísima ponencia intensa y muy profunda del doctor que me antecedió. Y se trata precisamente de los tratados internacionales que tienen que ver con la conferencia que escucharon ustedes anteriormente, porque es un tema que siempre ha sido muy discutido en nuestro país desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurisprudencial, pero de manera muy particular se empezó a manejar en forma poco usual en México a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos que todos ustedes conocen. Yo me voy a referir a los aspectos constitucionales de los tratados internacionales y a su puesta en práctica, es decir, a su aplicación, no porque sea un tema que apenas haya surgido hace 8 años, en el 2011, sino que en ese momento, por la reforma que se hizo, se acrecentó, a mi juicio, el conjunto de dudas teóricas, normativas, interpretativas que existían desde tiempo atrás y que derivan directamente, para entrar en materia, de la redacción del actual artículo 133 constitucional que todos ustedes conocen, que dice, palabras más, palabras menos, en la parte que nos interesa, que esta Constitución, la mexicana, las leyes que emanen del Congreso y los tratados que se firmen de acuerdo a la misma serán la ley suprema de la Unión. Entonces, ese artículo, que ha sido motivo de muchas interpretaciones y de muchos debates, muy pocas personas saben, incluidos algunos investigadores que se han dedicado a este aspecto, de dónde viene, por qué dice eso y cómo se debe interpretar en función de las aclaraciones que deben hacerse al texto que actualmente tenemos. Resulta ser extraño, si no se tienen estos datos, darse cuenta de que un texto prácticamente idéntico en Latinoamérica existe en la Constitución de Argentina, la cual dice, palabras más, palabras menos, que es la Constitución de Argentina, las leyes que emanan del Congreso y los tratados que se firman por el Congreso serán la ley suprema de Argentina. Es decir, los textos actuales de ambos artículos son casi idénticos, con la diferencia de que en nuestro país dice que los tratados los firma el presidente y los aprueba el Senado, y en Argentina dice que los firma el presidente y los aprueba el Congreso. Muy bien. ¿De dónde viene este artículo? ¿Y cuál es la clave para descubrir el misterio? Porque es una especie de misterio constitucional del que casi nadie se ha percatado,
y que una vez descubierto aclara por completo, casi de un plumazo, la situación de los tratados internacionales antes y después del 2011. Si ustedes revisan la Constitución de Estados Unidos, en su versión original, que prácticamente no ha cambiado en más de 200 años, se van a encontrar con un artículo por ahí de la sección sexta o séptima, prácticamente idéntico. En el lapso que media entre la expedición de la Constitución de Estados Unidos y la de 1917 mexicana, tenemos la de 1857, cuyo artículo correspondiente dice exactamente lo mismo que el actual. Eso significa que la Constitución de 1857 contiene esa norma copiada literalmente del derecho constitucional americano, como tantas otras normas y terminología que copiamos de ese país desde el siglo XIX, cuando nosotros nos asomábamos a la vida de un Estado soberano, como sabemos, en una larga etapa sumamente convulsa y difícil en todos los aspectos, incluido el constitucional. Entonces eso lo copiamos de la Constitución de Estados Unidos, y ahí es donde está el misterio, ahí se puede descubrir. Si ustedes ven lo que dice esa Constitución, es casi lo mismo, nada más que naturalmente en inglés. Entonces la parte conducente dice que la Constitución, las leyes, los tratados serán la Supreme Law. Supreme Law. Muy bien. ¿Cómo lo tradujeron nuestros constituyentes de 1857? Ahí está el error de origen. Lo tradujeron como ley suprema. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene eso de particular? Pues que la palabra law, como lo saben todos ustedes, porque en esta escuela si algo hay, yo lo sé, es alumnos bilingües, trilingües, políglotas, por la tradición que tiene esta escuela y que la conozco muy bien, por su carrera de Relaciones Internacionales, porque surgió como una escuela de idiomas. Entonces todos sabemos, aunque no conozcamos bien el inglés, que la palabra law significa derecho, con mayúscula, derecho objetivo, y significa ley. El punto es cuándo significa una cosa y cuándo la otra. Por ejemplo, la materia que yo imparto en Estados Unidos, ¿cómo se llamaría? Constitutional Law. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría traducirla como ley constitucional, sino como derecho constitucional. Cuando una persona es fugitiva de la ley, se dice out of law. Ahí sí es fuera del derecho. Entonces ahí sí la palabra law significa derecho. Entonces resulta que nuestros constituyentes de 1857, que entre paréntesis, en casi todas las escuelas de derecho, cuando se toca esa parte, se dice que ese fue el Congreso Constituyente más brillante de nuestra historia, pues resulta que esos detalles se les escaparon a los literatos, poetas, historiadores y hombres cultos que había en esa época, en ese Congreso Constituyente, pero que no eran abogados y mucho menos constitucionalistas. Entonces se les escapó ese pequeño detalle y tradujeron Supreme Law como ley suprema. Y ustedes dirán, bueno, pues ese es su punto de vista, ¿y por qué toma usted ese significado en el otro? Ah, bueno, muy sencillo, hay que conocer, por lo menos esa parte, de la historia del derecho constitucional norteamericano para entender por qué se estableció ese artículo en la Constitución de Estados Unidos y qué es lo que querían decir. Y lo voy a hacer de una manera muy breve, sin ánimo de extenderlo, porque no es en el estricto sentido del tema, sino los antecedentes de las conclusiones que yo les voy a presentar una vez que trate el tema. Resulta que, como todos saben, los Estados Unidos de América, cuyo nombre, entre muchas otras cosas en materia constitucional, copiamos. Recuerden ustedes que hasta la fecha nosotros nos llamamos oficialmente Estados Unidos de México. Yo pienso que nos deberíamos llamar sencillamente República Mexicana. Pero bueno, así nos llamamos, y esa es una de tantas copias del constitucionalismo norteamericano. El caso está que se formaron ellos como resultado de una guerra civil en la que los confederacionistas querían mantener esa situación para que los estados miembros de la confederación siguieran siendo soberanos, tuvieran sus constituciones, sus propios ordenamientos jurídicos internos, como ordenamientos supremos dentro de cada uno de esos estados, Connecticut, Nueva York, etc. Además pudieran firmar tratados internacionales entre sí y con otros países del mundo.
Entonces los confederacionistas no querían la federación porque la federación implicaba que los Estados Unidos de América serían el nuevo estado y los exestados dejarían de serlo para convertirse simplemente en entidades federativas, cuyas constituciones, aunque se llamaran así, ya no serían en realidad una constitución, sino un estatuto de autonomía, cuyos ordenamientos jurídicos internos locales ya no serían el orden jurídico supremo de Massachusetts o de Nueva York, porque ese orden jurídico supremo sería ahora el orden jurídico federal de los Estados Unidos de América. Entonces, esos confederacionistas no querían la federación, y los que querían la federación querían crear el nuevo estado, con un nuevo ordenamiento jurídico, ese sí supremo, encabezado por la Constitución de los Estados Unidos de América, por las leyes del Congreso de la Unión, o sea, de los Estados Unidos de América, y por los tratados internacionales que firmara ese nuevo estado con cualesquiera otros estados. Entonces, ¿por qué incluyeron ese artículo desde la primera versión, de hecho única, de la Constitución de Estados Unidos? Precisamente para decirle a los exestados, a las antiguas 13 colonias, después 13 estados, que ahora iban a dejar de serlo, y que en su territorio el derecho supremo ya no iba a ser el de Massachusetts y el de Connecticut, aunque siguieran existiendo como derecho local, como el que tenemos aquí en Zacatecas o en Veracruz, sino iba a haber ahora un ordenamiento jurídico superior en el nuevo estado, que iba a estar integrado por una constitución, leyes, tratados internacionales y otras normas jurídicas que, como en cualquier ordenamiento jurídico, tienen una determinada jerarquía. Es decir, lo que nunca se estaba diciendo, ni se dice hasta la fecha en inglés o en español en la Constitución de Estados Unidos, es que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales estén a un mismo nivel o correspondan a un mismo cuerpo normativo. Es decir, una especie de código que esté integrado por determinado número de artículos constitucionales, determinado número de leyes federales y determinado número de tratados internacionales. Por supuesto que eso no dice de ninguna manera ahí, ni tampoco lo dice en la Constitución de 1857, ni tampoco lo dice en la nuestra. Tal es así que si ahora descendemos propiamente al texto del artículo, que es el mismo prácticamente que el de Estados Unidos, nos damos cuenta claramente ahora con estos datos de que dice esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, es decir, aquí está la Constitución, las leyes emanan de ella, están subordinadas a ella, y los tratados internacionales que se firmen de acuerdo a la misma, la Constitución dice cómo se firman, se tienen que firmar así, están por debajo de ella. Eso es lo que dice la Constitución de Estados Unidos. Eso decía el artículo respectivo, la de 1857, y eso dice el artículo 133 de 1917, y eso dice el de Argentina, que dice prácticamente lo mismo que el nuestro. Entonces, jamás, y eso es una cosa increíble que, pues, insisto, casi nadie señala, jamás se puede señalar que ahí se establezca que la ley suprema esté integrada por 3 grandes secciones. En el caso de México, 136 artículos constitucionales, 300 o 400 o el número de leyes federales que sean, y 600, 700 tratados, los que sean. Ahí no dice eso. Alguien que sepa leer el derecho constitucional e interpretar el derecho constitucional con base en la teoría de la Constitución, que la teoría de la Constitución, como ustedes saben, estudiantes del derecho, profesores, es el alma, es la estructura central del derecho constitucional. Si alguien quiere conocer el derecho constitucional de cualquier país y aplicarlo correctamente, tiene que saber teoría de la Constitución. Precisamente el título de uno de mis libros. Que así, en un breve paréntesis, está ya a su disposición aquí afuera para el que tenga interés en conocer un libro absolutamente actualizado, edición 2019, a principios de este año, con muchos de los temas que ahora se discuten, donde viene una visión crítica de ellos y la solución a estos misterios o errores constitucionales. Entre otros, el de los tratados internacionales, el de la reforma constitucional, el de los mal llamados gobiernos de coalición, que es otro absurdo de nuestra Constitución. En un régimen presidencial donde el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, no puede haber gobiernos de coalición. Coalición son 2 o más. Y el gobierno
en nuestro país. Poder ejecutivo no se comparte con nadie, está depositado en una sola persona que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. El tema de los derechos humanos con una visión más allá de las repeticiones de todos los días que se escuchan en nuestro país, todo eso lo van a encontrar ustedes aquí. Y me atrevería yo a decirles que mucho más, porque evidentemente no me extiendo debido a que no es el tema de la plática propiamente. Regresando pues al asunto de los tratados internacionales, con esta breve introducción, ahora ya podemos entrar en materia. ¿Cómo se ha interpretado ese artículo en nuestro país? Precisamente así, como no debería interpretarse. Y todavía hay quien dice en México que sí hay una especie de ley suprema más adelante que nuestros 136 artículos constitucionales, a los que deben agregarse las leyes que ahí se mencionan, que algunos llaman leyes constitucionales, unas leyes misteriosas que aparecen en nuestro sistema constitucional en forma medio fantasmal, porque todo el mundo afirma que existen, todo el mundo afirma que las ve, que sabe cuáles son, pero nadie les puede dar un solo ejemplo de una ley constitucional, uno solo, igualito que los fantasmas. Sí lo vi, pero yo oí su voz, pasó por aquí, a ver, dime cómo era, ¿cuándo lo vuelves a llamar? No, pues no sé cuándo vuelva a venir. Entonces, persiste esa idea de que además de esos dos elementos, Constitución más las leyes fantasmales llamadas constitucionales, los tratados internacionales también son parte de la Constitución y son la ley suprema. Nada más alejado de la realidad. Entonces vamos a atacar inmediatamente el asunto de los tratados internacionales. Algo que casi nadie subraya, y yo diría que habría que hacerlo de manera enfática, y además proponer ipso facto la corrección de ese grave efecto que tenemos en nuestro país. Los tratados internacionales en México se aprueban de la siguiente manera: firma el presidente de la República y aprueba exclusivamente el Senado de la República. Eso en cualquier sistema constitucional medianamente o altamente desarrollado es un absurdo total, no se puede calificar de otra manera. Ustedes me dirán, bueno, exactamente es lo que pasa en Estados Unidos, pues es un absurdo total, y de ahí lo tomamos también nosotros. Mencionaba yo hace un rato, cuando hice una breve pregunta, el caso de España. Si ustedes revisan cualquier sistema constitucional de la Unión Europea o en general de Europa, del este o del oeste, los tratados internacionales siempre, invariablemente, se aprueban mediante una ley, Es decir, una vez que los firma el jefe de Estado, regresan al sistema jurídico interno de cada país y tienen que ser aprobados por el Parlamento y los senadores, por las dos cámaras, como quiera que se llamen, por las Cortes Generales en España, por la Cámara de Diputados y de Senadores en Italia, por el Bundestag y el Bundesrat alemán, siempre mediante una ley. ¿Cuál es la razón de que se haga así? Cosa que evidentemente no ocurre en México. Eso es, digamos, lo primero que hay que subrayar. Pues la razón es muy sencilla. Si nosotros queremos introducir un tratado internacional a nuestro sistema constitucional, necesitamos darle un tratamiento jurídico que permita esa introducción ordenada a nuestro sistema. Miren, las leyes y en general las normas jurídicas que integran cualquier ordenamiento jurídico tienen una jerarquía entre sí, eso todos lo sabemos. Muy bien, ¿cómo pueden ustedes medianamente pensar, aceptar, digerir que un tratado internacional que no se aprueba mediante un procedimiento legislativo esté al mismo nivel que la Constitución, que es un conjunto de normas jurídicas generales, las de más alta jerarquía? ¿Cómo pueden ustedes suponer que un tratado internacional esté por encima de las leyes federales cuando no se aprueba mediante un procedimiento legislativo? ¿Cómo puede estar siquiera a la par de las leyes federales? Imagínense ustedes las incongruencias que hay en nuestro país, que de entrada nosotros tenemos dos leyes federales que indican cómo se debe aprobar un tratado internacional, el procedimiento específico para hacerlo. Una se llama Ley para la aprobación de los tratados internacionales, palabras más, palabras menos, y otra se llama Ley para aprobar los tratados internacionales en materia económica. Estas dos leyes son dos leyes federales que dicen cuál es el procedimiento para aprobar un tratado, las distintas fases por las que tiene que pasar.
Y ahora resulta que nos dicen que los tratados están inclusive por encima de las leyes, sin ser leyes, y cuando hay leyes que nos dicen cómo se tienen que aprobar. Eso no tiene ningún sentido. Miren, yo he escuchado opiniones a partir del 2011 verdaderamente sorprendentes. El problema es que cuando se afirman estas cosas no se hace ninguna de estas tres mínimas cortesías con el auditorio. Mínimas. Primera, dar la explicación teórica de por qué esto es así. Segundo, dar el fundamento normativo y, si es el caso y existe, la correspondiente interpretación jurisprudencial. Para afirmar cualquier cosa en materia de jerarquía normativa hay que hacer las tres cosas. Y en general en materia constitucional, cualquier tema. Ejemplo, hay quienes nos dicen, olvidémonos ya del tema de la soberanía. Ya la soberanía es una cosa que aprendieron los viejos profesores, que les dijeron que era un atributo del Estado, que está representada por la supremacía constitucional. Ya nada de eso, ya hay que cambiar, hay que borrar todo eso. La soberanía ahora está en los tratados internacionales, en los organismos, cortes y tribunales internacionales. Ahí radica la soberanía. Y como se refiere a los derechos humanos, entonces, ahora todos los gobernados somos beneficiarios de ese cambio y la soberanía al final ha regresado a nosotros. Eso es un discurso fantástico que a todo el mundo agrada. ¿A quién no le va a gustar sentirse después de una conferencia parte de la soberanía? Pero eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Y yo siento que no es correcto hacerlo así cuando, insisto, se deben dar los argumentos y los fundamentos. No solamente un acto jurídico, un acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La decencia académica obliga a que una opinión académica también esté fundada y motivada. No podemos escondernos en la idea, bueno, es una opinión, es discutible y yo tengo la mía. Yo siento que no es lo mejor. Entonces, en ese sentido, yo les voy a dar esa fundamentación, esa motivación y todos los elementos teóricos para demostrarse. Y empiezo por hacernos, porque se las hago a ustedes y me la hago yo también a mí, la siguiente pregunta: ¿qué naturaleza jurídica tiene un tratado internacional antes de que entre al sistema interno de un Estado soberano? ¿Qué es un tratado internacional jurídicamente hablando? ¿Es un acto legislativo? Tenemos la tendencia a pensar en eso, porque decimos, bueno, pues es que las normas generales son los reglamentos, las leyes, los tratados, los decretos con fuerza de ley. Generalmente incluimos a los tratados. Vamos a dejarlo en pausa. ¿Es un acto administrativo? Evidentemente no. ¿Es un acto jurisdiccional? Evidentemente no. Entonces dirían, bueno, por exclusión es un acto legislativo. Todavía no. El presidente lo firma ante la comunidad internacional, con otros jefes de Estado, con uno si es bilateral, con varios si es multilateral. Pero precisamente ahí viene el problema central. ¿Cómo se apellida ese acto jurídico que está en proceso? Ese acto jurídico se apellida internacional. Las leyes, por ejemplo, tienen un apellido, cada una de ellas. Y ese apellido, igual que el apellido que nosotros tenemos, nos da una idea, nos da una orientación cuando alguien nos presenta o nos presentamos de quiénes somos, de dónde venimos, de parientes de quién podemos ser. Es algo parecido, mutatis mutatis. Si yo digo ley federal, ¿en qué pienso inmediatamente? Ah, es una ley que se aplica en todo el territorio de un Estado soberano. Si yo digo ley local, es una ley que se aplica en una provincia, en una región. Si digo es una ley reglamentaria, pues es una ley que desarrolla un precepto constitucional. Si digo ley orgánica, es una ley que se refiere a la estructura y la competencia de una institución, de una entidad. Entonces, cuando digo tratado internacional, ¿a qué me refiero? Pues igual que federal y local, me refiero al ámbito territorial de validez de ese acto jurídico. A eso me estoy refiriendo. Por eso el apellido internacional. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el ámbito de validez de un tratado internacional territorialmente hablando? ¿Será el mar abierto? ¿Será el espacio que no es propiedad de nadie? Pues no tendría sentido pensar que ese sea el objetivo de un tratado internacional por una razón muy simple, porque ahí en esos lugares no hay gobernados, no hay sujetos de derecho al que vaya destinado ese acto jurídico. En cambio, ¿cuál es el propósito de un tratado internacional?
introducirlo a los estados que lo firman para que se aplique en sus territorios. Ese es el propósito genérico de un tratado internacional, bilateral, multilateral, como sea. Muy bien, entonces quiere decir que lo internacional lo tenemos que convertir en nacional, forzosamente. Yo sé que los profesores de Derecho Internacional inmediatamente protestarían, ojalá que hubiera alguno, porque me dirían, el tratado vale por sí mismo. El tratado es parte del sistema jurídico de cada Estado y el Estado no puede objetar su cumplimiento con base en su sistema interno. El tratado es parte de un sistema internacional de derecho, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Y por supuesto rematarían con una expresión conocida por todos. No se olvide usted, profesor, que pacta sunt servanda. Esa es la frase lapidaria con la que quieren echar abajo la supremacía constitucional, la soberanía de cada Estado y en general la teoría de la Constitución. Pues muy bien, y no se dan cuenta de que con esa frase han quedado atrapados en su propio discurso. Si su frase magna es pacta sunt servanda, ¿qué nos están diciendo? Que los tratados son pactos. Pacta es el plural de pactum. Entonces son pactos. Y si son pactos, todavía no son leyes, todavía no son normas jurídicas. ¿Qué cosas son? Acuerdos, pactos. Acuerdos que en esencia son igualitos a los que podemos realizar nosotros como sujetos de derecho. Un contrato es un pacto, es un acuerdo de voluntades. El jefe del Estado francés acuerda con el jefe del Estado italiano y hay un acuerdo de voluntades para firmar un tratado. Es exactamente lo mismo. Y si no me creen, analicen ustedes y comparen. Ahí es donde entra la teoría. Comparen las características de una ley con las características de un contrato o pacto. Fíjense qué interesante. El pacto se supone que se firma entre iguales. El pacto puede estar sujeto a condiciones, reservas, aclaraciones, interpretaciones e inclusive rescisión. Yo me pregunto, ¿con la ley podemos hacer algo parecido? Podemos decir, yo pago 2 años impuestos sobre la renta, pero pongo una reserva, al tercer año ya no pago nada. Eso sería fantástico. Yo puedo decir después de 5 años de pagar IVA, transcurridos estos 5 años, denuncio la ley, como se dice en materia internacional. Denuncio el tratado y ya no soy parte de él. Ya no soy parte de la ley del IVA. Por supuesto que no puedo hacer eso. Puedo hacer interpretaciones de la ley, yo como gobernador. Puedo decir, pues aquí dice que entre 0 pesos y 1 millón pago tal porcentaje de impuestos. Pero yo interpreto que es 1 millón neto, no bruto. Entonces yo le voy a explicar a la autoridad hacendaria que le voy a pagar menos porque mi interpretación no se puede. En cambio, en un contrato sí. Igual que en los tratados. En los tratados hay cláusulas a las cuales no se adhiere un Estado. Hay reservas, hay interpretaciones de las cláusulas a las que sí me adhiero, que equivale a decir, esta yo la entiendo de esta manera y a eso me comprometo, no a otra cosa. Se denuncia el tratado. En fin, tiene muchas más características propias de un contrato que de una ley. Entonces, para que nosotros introduzcamos el tratado a nuestro sistema constitucional, si queremos darle la característica, el nivel de una ley, necesariamente tenemos que pasarlo por un procedimiento legislativo. En cualquier sistema constitucional del mundo, analicen el que ustedes quieran, no hay más que 2 tipos de procedimientos legislativos. No hay más que 2. El que se utiliza para crear o en su caso modificar las normas constitucionales y el que se utiliza para modificar las leyes, sean federales, sean locales o sean comunitarias en los estados donde existen leyes municipales o comunitarias. En todo caso son procedimientos legislativos que podríamos definir genéricamente como un procedimiento legislativo extraordinario para expedir leyes constitucionales, es así, leyes de reforma constitucional. Aquí hago otro paréntesis, es otra cosa que van a encontrar en este libro que les va a sorprender. En México, otro de los
errores garrafales que tenemos es llamarle al acto jurídico mediante el cual se cambia la Constitución, llamarle decreto. Esa es una soberana tontería. El decreto es por definición un acto administrativo de gobierno, sea de gobiernos autoritarios como las monarquías y los decretos reales, o sea de gobiernos democráticos, los decretos de un gobierno fundados en las leyes. Los decretos son la aplicación a casos concretos de las leyes. Y todo esto viene, perdón que alargue un poquito el paréntesis, pero los quiero entusiasmar para que se introduzcan todavía más a la teoría de la Constitución. Esto viene de una correcta redacción e interpretación del artículo 70 constitucional que dice, de nuestro país, que dice: todos los actos del Congreso serán leyes o decretos. De ahí viene este error. Entonces, ¿qué clase de acto jurídico es el que emana del procedimiento establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución? Es una ley de revisión constitucional o ley de reforma constitucional. Miren, en nuestro país, nuestra situación constitucional es tan grave, tal vez no la más grave, porque tenemos otras mucho más graves, pero académicamente es una de las más graves, que llegamos a extremos como los siguientes. En alguna época de nuestra historia constitucional, de la vigencia de nuestra Constitución, de esta, de 102 años, ya hemos tenido terminología y normas correctas como las que yo estoy señalando, pero a alguien en algún momento se le ocurrió cambiarlas. Les doy un par de ejemplos muy rápidos sobre lo que estamos tratando específicamente. Más o menos por ahí del séptimo, octavo decreto de reforma constitucional, debe haber sido en los años 20, finales de los 20, se interrumpió esa mala costumbre y hubo 4 o 5 modificaciones a nuestra Constitución. Eso lo pueden ustedes ver fácilmente hoy en internet. 4 o 5 modificaciones a nuestra Constitución en los años subsecuentes que se hacían a través de un acto jurídico que se llamaba Ley de Reforma Constitucional. Verifíquenlo. Pero por ahí en los años 30 a alguien se le volvió a ocurrir que no, que eso no era una ley. Y entonces se volvió a utilizar el término decreto, que es el que usa hasta la fecha. O sea, ya no teníamos el correcto. Analicen ustedes ese acto jurídico, perdón que amplíe todavía más el paréntesis. ¿Quién realiza la reforma constitucional? Siempre son órganos legislativos, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. ¿Qué contiene un mal llamado decreto de reformas constitucionales? Normas generales, los cambios a los artículos de la Constitución, contiene inclusive artículos transitorios, por amor de Dios, eso es una ley. ¿Y saben cómo se llama en cualquier país de Europa? Ley de revisión constitucional, ley de reforma constitucional, es una ley. Pero aquí le llamamos decreto. Y en cuanto al tema de los tratados, me adelanto un poco y quiero decirles que nuestra versión original del artículo 133 de la Constitución, es decir, en la publicación de 1917, decía el 133, las leyes que emanen de la Constitución y los tratados que se firmen por el Congreso. Es decir, tenía que pasar por ambas cámaras. A alguien en los años 30 se le ocurrió la absurda idea de arreglar, según él, lo siguiente. Resulta que el artículo 133, en su versión original, decía tratados que apruebe el Congreso. Muy bien. El artículo 89, facultades del presidente de la República, decía firmará los tratados que aprobará el Congreso. Y el artículo 76 decía son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados. Entonces había en la Constitución original de 1917 una contradicción entre esos 3 artículos. ¿Qué era lo más sencillo? Suprimir el 76, donde decía que era facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados, y con eso quedábamos completos. Ah, no, pero ¿saben qué cambio hicieron? Suprimieron los otros 2, cambiaron los otros 2, y dejaron el Senado será el único que apruebe los tratados. Cambia el 133 para que ahora diga tratados firmados por el presidente y aprobados por el Senado. Y cambia el 89 para que diga el presidente tiene facultad de firmar los tratados que aprobará el Senado. O sea, lo hicieron al revés. Es increíble, pero así es. Bueno, entonces regresemos. No hay más que 2 procedimientos. El procedimiento legislativo extraordinario para emitir leyes de reforma constitucional, mal llamadas aquí decretos, o eventualmente para una nueva constitución, que ahí hablaríamos de un
Congreso Constituyente. Eso sí es un Congreso Constituyente, no lo que tuvimos en la Ciudad de México. Eso no es un Congreso Constituyente, por amor de Dios. No puede haber dentro de un Estado 32 constituciones locales. Eso no es lógico bajo ningún sentido. Pero ese es tema de otra conferencia seguramente. Bueno, en todo caso, además de ese procedimiento legislativo extraordinario, pues tenemos el procedimiento legislativo ordinario, sea el federal, sea el local, y en los países donde existe eventualmente leyes municipales o comunitarias, pues habrá un procedimiento legislativo comunitario. Pero no hay más que esos dos, el extraordinario y los ordinarios. Entonces, si queremos introducir un tratado internacional ordenadamente a un sistema constitucional, lo tenemos que hacer pasar por cualquiera de esos dos procedimientos. Si queremos que el tratado se convierta en norma constitucional, pues hay que aplicar, por ejemplo, hipotéticamente en nuestro país, el artículo 135, para que entonces ese tratado, con su nombre y su apellido, las normas no se hacen diciendo, a partir de hoy, todas las normas fiscales, no. Estas normas dirán lo siguiente, todas las normas civiles, no. O sea, no tiene sentido decir, todos los tratados internacionales de derechos humanos serán parte de la Constitución, bloque de Constitución. A ver, no, ¿cómo todos? ¿Cuáles todos? Los futuros también. Oye, ¿cómo sabes qué va a contener un tratado futuro? Si va a estar o no de acuerdo a la Constitución, y desde ahorita ya lo estás declarando invitado especial. O sea, es verdad, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, si tú quieres que el tratado ABCDS, para proteger los derechos de los niños, para proteger a las mujeres desvalidas, el que tú quieres que ese sea parte de la Constitución, tiene que pasar por el 135. Y entonces específicamente ese, ya será parte de la Constitución. Si no quieres llegar ahí y quieres que el tratado tenga rango de ley, pues tiene que ser aprobado por ambas cámaras, para que entonces sea una ley. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué problema hay de la forma como se hace en nuestro país? Pues creo que los problemas están a la vista literalmente. Llega un tratado internacional y lo primero que decimos es, ya es parte del sistema. Oye, pero déjame ver, no tienes que ver nada, pacta sunt servanda. Ya lo firmó, ya lo aprobó el Senado. Oye, pero el Senado no está por encima del Congreso, es parte del Congreso. Yo no sé. El 76 dice eso, y luego lo voy a enredar con el primero, y busco algún otro, y ya el tratado es tratado, y lo pongo arriba de las leyes. Miren, yo les voy a decir una cosa que los va a sorprender, pero esto es real, y les voy a dar el fundamento además, pero les adelanto la expresión, para que de esa manera ustedes se puedan dar cuenta. Cada vez que se aplica en nuestro país un tratado internacional de la materia que sea, por encima de una ley federal que esté vigente, se está violando la Constitución. Así, sin matices y sin aristas y sin nada. ¿Quieren que les dé fundamento? Se los leo. Es el artículo 72 de la Constitución, procedimiento legislativo ordinario, apartado F. Les voy a leer, sin el ánimo de desviarme mucho, porque esto es una cosa que vale la pena que tengan ustedes presente, porque pues casi nadie lo comenta, y es algo que se pasa, digamos, de largo, bajo el esquema de que tenemos el artículo primero y que tenemos tratados y convenciones internacionales, etc. Y resulta que el artículo 72, que es el procedimiento legislativo ordinario, ustedes saben, para crear las leyes federales, dice en su apartado F, fíjense lo que dice: en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. En la interpretación, reforma, derogación de cualquier ley federal, se tienen que observar los mismos trámites para que se utilizaron para su aprobación. ¿Esto qué significa? Como es perfectamente lógico, una ley está vigente hasta que no se aplique el mismo procedimiento legislativo para quitarle vigor, parcialmente derogándola, totalmente abrogándola. Mientras tanto, esa ley está vigente. Y solamente se puede aplicar el principio de que ley posterior está por encima de la ley anterior si estamos hablando de leyes de la misma jerarquía. Y entonces sí, si yo emito una ley que tiene el mismo contenido, la misma materia, pero contradice a la anterior, efectivamente la anterior deja de estar vigente.
pero es una ley que pasó por ambas cámaras y se aprobó mediante el mismo procedimiento que se utilizó para cambiar la ley que está dejando de aplicarse. Pero eso no se puede hacer con un tratado internacional, es imposible. El tratado solamente es aprobado por el Senado y un procedimiento que de ninguna manera se puede considerar legislativo. Es más, si ustedes revisan el reglamento interno de la Cámara de Senadores, la aprobación de los tratados internacionales no aparece en los procedimientos legislativos, aparece en un capítulo que dice textualmente procedimientos no legislativos, y ahí aparece la aprobación de los tratados internacionales. Entonces, díganme de qué manera en un sistema constitucional con esta disposición expresa se puede decir que una norma que solo aprueba una de las cámaras, tratado internacional, está por encima de una ley federal vigente, en la materia que sea. Eso es imposible, se está violentando la Constitución. Afortunadamente, ya para concluir, afortunadamente, a diferencia de lo que lo pasó en los primeros meses y años después de la reforma del 2011, cuando la Suprema Corte se vio envuelta en esa vorágine teórica e interpretativa que a casi todos confundió, a casi todos, no a todos los confundió, se vio la obligación de dar alguna interpretación y llegó a decir que los tratados de derechos humanos estaban al mismo nivel que el artículo primero. ¿Y saben qué pasó? Esto es un dato que tampoco es muy conocido, se los doy para concluir la exposición. ¿Saben qué pasó? Que de repente, por ahí del 2013, llegó un amparo en revisión de todos los supuestos que marca la Constitución para que un amparo llegue todavía a la Suprema Corte, que yo no lo señalo para no extenderme. Llegó a una sala de la Suprema Corte y en ese amparo y quejoso decía que un artículo de la Constitución era violatorio de un tratado de derechos humanos y que entonces había que declarar anticonvencional ese artículo de la Constitución. Esa era su petición concreta. Obviamente el colegiado respectivo le dijo que no y entonces se fue a la sala de la Suprema Corte y la Suprema Corte entendió, como suele ocurrir ante una evidencia tan tremenda, que estaba sosteniendo un punto de vista sumamente complicado. Y entonces digo, no, perdónenme, aquí sí ya no. No podemos decir jamás que una norma constitucional sea contraria a un tratado, por la sencilla razón de que el artículo 133 nunca fue codificado en el 2011 y por lo tanto el tratado está abajo de la Constitución. Y ahí cuando cambió radicalmente la Suprema Corte. Hubo voces que dijeron que eso era un atraso, hubo algunos ministros que ahorita ya no son ministros, que ya terminaron su periodo, que dijeron que eso estaba muy mal. No, eso está perfectamente bien. La Suprema Corte resolvió correctamente. Ahora, el problema que tiene es un problema añejo que consiste en decidir. Si bien es cierto que ya está claro que el tratado de la materia que sea está por debajo de la Constitución, ahora el problema es qué hago con el tratado y las leyes. Y hasta ahorita la Suprema Corte no ha tenido más remedio que decir que el tratado está por encima de las leyes, pero a mi juicio tampoco hay un fundamento constitucional para decir eso. Y entre otras razones, pues están todas las que yo les he expresado. ¿Cómo puede estar un tratado internacional, así sea de derechos humanos, por encima de una ley cuando no se reforma, cuando no se aprueba a través de un procedimiento legislativo? Eso no puede ser. Imagínense, entonces las leyes podrían ser modificadas con la aprobación de una sola cámara. Eso estaría fantástico. Hasta ahorita nadie ha dicho eso. Oye, y si son leyes de derechos humanos, que las apruebe una sola cámara, ¿no? ¿Verdad que no? Ahora, no quiero terminar sin mencionar dos cosas para concluir. ¿Cuál es la solución a este problema? Porque eso es muy importante, lo menos es decir, está pasando todo esto, muy bien, muy interesante, pero ¿qué hacemos? Esto equivaldría a una consulta con un supuesto especialista que nos hace todo un diagnóstico, nos platica de la historia de la enfermedad, nos revisa y después nos dice que no hay receta porque pues él no sabe qué hacer. Entonces decimos, ¿para qué vine? El verdadero especialista es el que puede resolver los problemas, por lo menos sugerir su resolución si no está en sus manos oficialmente hacerlo. Eso es lo que yo voy a hacer a renglón seguido. Y luego lo segundo, para concluir, es decirles, entonces, ¿qué pasa con el artículo primero? Porque ese es un tema que sigue flotando en el ambiente. Si no es verdad, como lo sugerí en mi intervención previa, que los tratados de derechos humanos integran un bloque de constitucionalidad, cosa que ya no repito ahorita porque de alguna manera resumí las razones, y es mentira que los tratados estén al mismo nivel o por encima de la Constitución si son de derechos humanos, entonces, ¿qué hacemos con el artículo primero? ¿Cómo se debe interpretar y cómo se deben aplicar esos tratados ya en la práctica?
Eso es lo último que diré, para que de esa manera tengamos de alguna forma un cuadro completo de esta exposición. Entonces, primero, ¿cómo resolver el problema? Bueno, la solución es relativamente sencilla. De hecho, les digo que ya la teníamos. Lo que se debe establecer es, en primer lugar, un capítulo específico de nuestra Constitución en el que se establezcan las normas relativas a los tratados internacionales, como se hace en cualquier Constitución europea. Nosotros ni siquiera tenemos un capítulo específico para el tratamiento de estos instrumentos internacionales, cosa que es verdaderamente increíble. Bueno, somos una Constitución, tenemos una Constitución muy antigua, ¿sí? De acuerdo. Eso se puede disculpar en los constituyentes, pero ya no en los constitucionalistas de hoy. Creo que ya tenemos todo el conocimiento para reestructurar nuestra Constitución y darle los espacios adecuados a cada tema. Bueno, entonces, abrir un capítulo en el que se establezca el procedimiento para aprobar los tratados internacionales, que deberá incluir, sea el procedimiento extraordinario de revisión constitucional, si queremos que esté en ese nivel, y el procedimiento normal, el artículo 72, si queremos que solamente sea ley. Además, un artículo en el que se señale que determinadas materias de nuestra Constitución que pudieran ser objeto de un tratado internacional requerirán de una aprobación previa del Congreso de la Unión para su negociación, firma y, en su caso, ratificación. ¿Por qué? Porque muchas de esas materias se pueden referir a los aspectos esenciales de nuestra Constitución. Entonces, imagínense un tratado internacional que menoscabe derechos humanos, un tratado internacional que modifique o comprometa la forma de gobierno, un tratado internacional que ponga en entredicho a la soberanía del Estado. Nada de eso se puede negociar si no hay una autorización previa del Congreso. Y por último, una norma en la que también se establezca que antes de que el tratado pueda ser aprobado inclusive por el Congreso a través de esos procedimientos legislativos, se revise su constitucionalidad. Es decir, lo que se llama revisión previa de la constitucionalidad, para darse cuenta, a través de un dictamen, en este caso sería una resolución de la Suprema Corte de Justicia, si el tratado es o no compatible y en qué parte con la Constitución. Si no hay esa compatibilidad, ese tratado no puede pasar, a menos que se modifique. Eso por lo menos tendríamos que establecerlo en nuestra Constitución. Y finalmente, ¿qué hacer con el artículo primero? Miren, el error es suponer que en el artículo primero se estableció un bloque de constitucionalidad, ya lo señalé. Un bloque de constitucionalidad es otra cosa totalmente diferente. Un bloque de constitucionalidad nunca se puede establecer hacia el futuro, siempre se establece del presente hacia el pasado. Entonces tú dices, por ejemplo, en México, la Constitución mexicana tiene tantos artículos, pero la propia Constitución dispone, por ejemplo, que los artículos 40, 22, 115 y los que quieran de la Constitución de 1857 se considerarán parte de la Constitución mexicana, aunque no esté en su texto. Eso es un bloque de constitucionalidad. Puedes decir también, el tratado internacional, específicamente este que aprobó México y que pasó por el procedimiento de revisión constitucional, también se debe considerar como parte del parámetro. Eso lo puedes hacer. Pero si se fijan, todo eso ya tiene que haber ocurrido. Lo que tú no puedes hacer jamás es decir, y todos los tratados que vengan sobre tal materia también serán parte. No, porque no sabes si esos tratados son o no constitucionalmente válidos. Todavía ni siquiera los han aprobado. Es un absurdo. Entonces, no hay tal bloque de constitucionalidad. ¿Qué es lo que hay en el artículo primero? ¿Qué es lo que hay en el artículo primero? Hay simple y sencillamente una ampliación que establece la propia Constitución, que se tiene que interpretar de la siguiente manera. La Constitución es la ley suprema. De eso no puede haber la menor duda, porque es el conjunto de normas básicas del Estado soberano del que se trata. Necesariamente, debajo de ella están las leyes federales y los tratados internacionales de cualquier materia, y no se diga todas las demás normas jurídicas. Muy bien. Sin embargo, en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que está permitiendo hacer la Constitución? Lo que nos dice la Constitución es, si llegara a haber un tratado internacional que contuviera derechos humanos compatibles con los que tenemos nosotros, no contradictorios con la Constitución, no que estén en contra de la Constitución, señala en cualquier sentido, simplemente compatibles, pero que se protejan de manera más eficaz,
a pesar de que el tratado sea inferior, yo, Constitución, en el artículo primero, te estoy permitiendo, autorizando a ti, autoridad pública, a que apliques el tratado. Es decir, lo que nos está diciendo la Constitución es: yo te permito, y soy la única que te puedo permitir, que hagas esta excepción, que a pesar de la jerarquía, no apliques la norma constitucional si apliques el tratado, porque yo te lo estoy autorizando. Es lo que se llama no un bloque de constitucionalidad, el nombre correcto es una selección de normas, selección de la norma más favorable, pero porque lo permite la Constitución. Y entonces sí, yo puedo decir, puedo utilizar el tratado internacional porque no contradice a la Constitución, mejora el derecho protegido y la Constitución me autoriza a hacerlo. Concluyo con un ejemplo de derecho comparado que ustedes pueden constatar. Muchas constituciones de Europa dicen exactamente esto es lo correcto, así se resuelve en Europa, en la comunidad o Unión Europea, donde ustedes saben que las relaciones internacionales son sumamente intensas, y aún ahí los tribunales constitucionales aplican este criterio, y ellos son los que deciden cuándo prevalece el derecho comunitario y cuándo prevalece el derecho nacional. Y siempre que hay una restricción constitucional o hay una incompatibilidad entre la Constitución y el tratado, los tribunales constitucionales, por encima del de Luxemburgo y del de Estrasburgo, señalan que prevalece el derecho nacional alemán, italiano, español, francés. Entonces, conclusión, ejemplo de derecho comparado concreto para que lo busquen. Vean la Constitución de Rumania, artículo 20, apartado 2, que es la que tiene el texto más similar a nosotros, pero completo, y dice, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales que firme Rumania prevalecerán sobre el orden interno si mejoran la protección de los derechos de los rumanos. Punto y seguido. Hasta ahí diríamos, ya ves, sí prevalecen, punto y seguido. Sin embargo, dice el mismo artículo, cuando la Constitución de Rumania contenga restricciones o proteja mejor el derecho del gobernado, prevalecerá la Constitución de Rumania. Ahí claramente nos está diciendo quién prevalece, cuándo prevalece y por qué. Porque la Constitución del Estado soberano lo autoriza. Es la única forma de hacerlo sin romper todo el esquema y toda la estructura sistemática y bien fundamentada de un sistema constitucional de un Estado soberano. Dejamos hasta aquí la plática, les agradezco mucho su atención y bueno, seguramente habrá oportunidad de que lo platiquemos en otra ocasión. Muchas gracias. A continuación otorgaremos un obsequio y reconocimiento a nuestro invitado. Les pedimos a nuestras estudiantes Gracia Oropesa y Mariana Romero que pase con